que ser un héroe es el que salva, el que logra. Le dije, I miss the beautiful beaches. Haz la traducción tú. Se quedaron en silencio, un silencio incomodísimo. Pero terrible. Incomodísimo. Pero yo a mis 9 meses aquí, que apenas hablo inglés, no tengo ni idea qué está pasando. Pero qué lindo que eso no te detuvo. Este bebé que está aquí está, miren. Beautiful Beach. Tuve muchos clientes que me miraban y me decían, quiero a alguien que hable inglés. ¿Qué te hacía levantarte a seguir intentando? Desde el primer momento que toqué Texas me encantó. Yo quería tener un buen negocio, crecimiento, dinero. Yo quiero llegar a ver qué es lo más alto que yo puedo llegar. Qué bonito toda esa determinación y esa fuerza que tienes. Mi compañía tiene 19.500 agentes y yo logré llegar a ser el número 6 de toda la compañía. Pero imagínate, Sí. qué orgullo. No somos para nada competencia. Hay suficiente negocio Quiero para llorar todo. de la felicidad de lo que acabo de escuchar. Y entonces tú vas a dudar que eres héroe de tu propia historia. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. En casa hoy tenemos a un caraqueño, Polo García. Gracias, Polo. Gracias por estar aquí con nosotros, por querer compartir tu historia. Pero hablando de tu historia, yo quiero que de una comencemos con algo. Polo. Pero dígame el nombre, Polo. Mi ¿De nombre dónde completo viene? es Hipólito Ramón García Villaparedes, pero aquí en Estados Unidos hubiese sido imposible que los gringos ¿Cómo? dijeran ese Hipólito. nombre. ¿Cómo dirían Hipólito? Hipólito. Ay, qué lindo. Estuve muchos años tratando de Y explicarles que era Hipólito. Preferí simplemente irme a mi nombre, que de pequeño mi familia y mis amigos me llamaban Polito. Polo. Y crecí a ser Polo. Y Qué ahora bonito. soy Polo. Pues bienvenido, Polo. Gracias por estar acá. Gracias por tenerme. Gracias por querer venir a contar tu historia. Primera pregunta. ¿Te consideras héroe de tu propia historia? Eso es una pregunta interesante porque he visto algunos de tus videos y cuando me contacta tu equipo de producción y me hablan acerca del proyecto, que me pareció súper interesante, lo dudé. Dudé en ¿Dudaste? hacerlo Ajá. porque yo no sé, yo nunca me había considerado a mí mismo como un héroe. Yo pienso que eso es un poquito más como dejárselo a otras personas que decidan si yo he logrado llegar a ese nivel o no. Pero sí he tenido muchos problemas, muchas dificultades que he logrado superar. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, me imagino que sí, soy un poquito de héroe, pero todavía falta mucho. Entonces, no sé. Pero hasta el día de hoy, sí eres héroe de tu historia. Hasta ahora sí. Y tienes frutos, has dado frutos. Sí. Y has ayudado. Entonces eso quiere decir que sí eres héroe, ¿no? Buena manera de verlo, claro que sí. Claro Entonces, que sí, todos tenemos un héroe dentro. Sí. Y es bonito porque el ser héroe no quiere decir que solamente héroe, que es ser un héroe, es el que salva, el que logra. Todos en algún momento hemos salvado a alguien sin Sí. saberlo y hasta sabiéndolo. Sí. Y hemos logrado muchas cosas. Sí. Y tú has logrado mucho. Y aquí hay un fruto. Bueno, detrás de cámara hay 3 frutos. Porque tiene una familia preciosa, todos son bellos, parecen de revista. Gracias. Y este es otro fruto que ya vamos a hablar. A mí me encanta miren, me encanta cuando me traen regalitos así. ¡Ay, qué belleza! Hipólito, vamos a hablar, mira, lo dije completo. Excelente. Hipólito, vamos a hablar de ese niño en Caracas. Vamos a remontarnos allá, aquella época, ese niño en Caracas con una familia linda, criado ¿dónde? En el Valle. En el Así, Valle. en la zona del Valle, Coche. Mamá, papá. Mi madre estuvo con mi padre, se separaron cuando a muy temprana edad, así que yo todo mi recuerdo y toda mi vida fue básicamente mi mamá encargándose de mí, de mi hermano mayor, que es muchísimo mayor que yo, ¿Así? 18 años mayor que yo. Sí, es muchísimo. Entonces, digamos que mi mamá no me estaba esperando, fue una pequeña sorpresa, y cuando yo nazco ya mi hermano está casi listo para dejar el país. Él estudió estudios internacionales y él salió a representar a Venezuela en las Naciones Unidas y en embajadas desde los 22 años. Entonces ya yo estaba muy pequeño, entonces básicamente crecí solo a ese punto, pero
Tengo mi hermano mayor, mi mamá, y mi mamá también se encargó de cuidar a mi abuela y a otro primo muy cercano que sus padres no fueron los más responsables, digamos. Entonces mi mamá lo tomó y se encargó de criarnos a todos nosotros, ella solita. Ella adopta un primo. Sí. O sea, que se vendría siendo como tu hermano. Él estuvo muy cercano a mí durante todo mi crecimiento, sí, es casi un hermano para mí, sí. Y tu hermano mayor, casi una figura paterna. Mi hermano es lo más parecido a un padre creciendo, sí, pensándolo bien, sí, eso es algo que él estuvo ayudó muchísimo a mi mamá. Cuando mi mamá estuvo en este proceso de tenerme a mí todo eso, él ya mayor pudo ser parte de eso y todavía mi hermano está muy, muy cercano a mi mamá. Y tratamos nosotros tres de estar muy conectados, aunque vivimos bien lejos los tres. Sí, suele pasar. Estamos regados por el mundo. Polo, cuéntame, tu infancia, ¿todo bien? ¿Transcurrió todo lindo? Empiezan los estudios, ¿sí? ¿Y de qué nos graduamos? Yo comencé a estudiar en Caracas, comencé a estudiar en la Universidad Santa María. En la Santa María. Sí, no estaba seguro todavía qué era lo que quería. En la Universidad Santa María en ese momento tenía lo que llamaban fases, que tú podrías estudiar economía, administración, y yo estaba entre economía, contabilidad, todo eso. Me gustaban mucho los números, Okay. son muy buenos para calcular y para todo eso, pero no estaba seguro si quería estar toda la vida haciendo cálculos y trabajando con números. Me gusta más estar relacionado con personas. Entonces comencé en la Universidad Santa María hasta que llega un punto en el que Venezuela está pasando por una transición donde muchas cosas comenzaron a pasar. Yo trabajaba en ese momento para pagar mis estudios y mis cosas, y la universidad la subieron casi 5 veces lo que costaba, muchísimo más de lo que yo podía pagar mensual, y me veo yo en un momento donde yo básicamente tenía unos $1,500 que o podía pagar los últimos 6 meses de la carrera, o podía agarrar ese dinero y hacer alguna otra cosa más como irme del país y comenzar una carrera, una vida en otra parte. Y pasan ciertas cosas políticas en ese momento en Venezuela, y eso me llevó a tomar la decisión que tomé. De irte. ¿En qué estabas trabajando? En ese momento trabajaba en Ferretotal en el Sambil. ¡Wow! Porque iba al colegio durante el día y Ferretotal comenzaba a trabajar desde las 6 de la tarde hasta que cerraban a las 11, 12 de la noche, sobre todo en la época de Navidad. Ese momento el Sambil en Caracas, en Chacao, estaba abriendo apenas. Para los que no lo saben, es un centro comercial muy grande que está ahí en Caracas, y Ferretotal, pues una ferretería muy reconocida en nuestro país. Sí, sí. Desde muy chamo estás trabajando, trabajaste y estudiaste. Sí. Eso me parece súper... A mí me gusta cuando pasan esas cosas porque siento que eso da una disciplina que es importante para determinar por qué rumbo nos vamos, ¿no? Cuando decides irte, ¿fue fácil tomar esa decisión? Yo nunca pensé que iba a terminar en un país como Estados Unidos, ni nada, inclusive en el colegio. Yo nunca le presté atención a las clases de inglés ni nada, porque yo pensé que nosotros hablamos español, ¿para qué voy a necesitar yo hablar otro idioma? Y cuando se me presentan las oportunidades, Estados Unidos era una opción, Canadá era otra opción, Australia, Inglaterra, y decidí venirme a Estados Unidos porque comencé a entender la manera americana, cómo funcionan aquí americanos y lo importante que son los pequeños negocios y el sueño americano, que es el de siempre querer tener, crecer y mejorar. Es lo que yo entendí de lo que era el sueño americano. No solamente tener una casa, pero muchas personas piensan en el sueño americano lo que es ser dueño de tu propia casa, de tu pequeño negocio, de llevar una vida para seguir mejorando, creciendo y obteniendo cosas y mejorando, buscando mejorar siempre. Y pensé que eso era lo que yo quería para mí, y comienzo el proceso de buscar maneras para venirme con visa y todo eso, y había muchas opciones, muchas maneras. Hace 20 y algo de años no era tan difícil como está hoy el emigrar, pero tramité una visa de estudiante, me la negaron. ¿Te la negaron? Sí, sí. Uy, y entonces yo en ese momento tenía la visa de turista y decidí venirme con la visa de turista. En aquel momento se podía hacer cambio de estatus cuando estabas ya dentro de Estados Unidos. Entonces me vengo, hablo con las universidades, comienzo a hacer un research, una investigación, a las diferentes universidades, y consigo una universidad en un sitio que se llama Omaha, Nebraska,
que me pareció muy interesante y me pareció que me iba a dar los resultados que yo estaba buscando. Tú sin hablar inglés Nada. y que no le prestaste atención en el colegio, en la universidad, y te vas a uno de los lugares más gringos, por decir gringo, Sí. de Estados Unidos. Sí. Esa fue una de las razones. Pero te ayuda, eso Sí. te ayuda porque tienes todo alrededor, todo en inglés, y a juro tienes que aprenderlo, porque te tienes que defender. Exacto. ¿Cómo fue ese cambio? Primero, ¿cómo tomó tu mamá esa salida, tu familia, esa salida del país? Mira, mi mamá es una persona maravillosa. Cada día que pasa yo aprendo a valorarla más porque antes no entendía todos los sacrificios que ella tuvo que hacer y yo ahorita que tengo mis hijos no me puedo imaginar separarme de ellos a una temprana edad. O sea, yo a los 18 años yo creo que ellos todavía van a ser unos bebés. Cuando yo a los 18 años le digo a mi mamá que me quiero ir a vivir a otro país, mi mamá me dice, ella entiende mis razones, ella entendió que era lo mejor para mí. Yo en ese momento la ayudaba, con parte de lo que yo trabajaba era para ayudarla, pero ya llegó un punto en el que ya no me alcanzaba para ayudarla y yo sentí que la mejor manera para yo poderla seguir ayudando era yo irme a otro sitio donde pudiera tener posibilidades de ganar más dinero y mejorar más. Entonces ella entendió que era lo que yo quería, era lo que me iba a dar la oportunidad de crecer tanto como yo quería. Entonces ella me apoyó desde el principio emocionalmente. Afecta. Y ahora yo siento que no me imagino lo que ella estuvo, lo que pensó y por lo que pasó emocionalmente, porque ella ahorita está muy orgullosa y muy feliz de que yo tomé esa decisión porque ya estamos donde estamos. Pero en aquel momento me imagino que fue bien fuerte para ella. Entonces, pero siempre me apoyó. Todo Qué lo que yo bonito. quisiera. El pollito se va del nido a Nebraska, Omaha. ¿Cuál era el plan? Ir a esta universidad que habías encontrado. Yo quería estudiar inglés. Cuando tú ves Omaha, tú divides el mapa de Estados Unidos en 4 y Omaha es ese punto exactamente en el medio de Estados Unidos. Tan lejos de la costa como podría ser. Porque, ¿qué pasa? En las costas, lo que es Florida, Texas, California, habemos mucho hispano y se habla mucho español. Sí. Y como yo no hablaba nada de inglés, yo me quería haber forzado a aprender inglés, como tú dices, y Muy bien. me rodeé de puras personas que hablaban inglés y para aprender la cultura, la manera. Y mi idea era aprender inglés, terminar la universidad y abrir mi propio negocio. Yo siempre supe desde muy temprana edad que yo estaba destinado a ser mi propio jefe. Yo tengo una personalidad un poco fuerte, un poco cabezadura, yo creo, y eso es una bendición, es una pesadilla, o sea, no sé, pero me ha ayudado y me ha causado problemas también. Okay. Pero yo siempre supe que yo estaba destinado, yo no podía vivir tomando órdenes de un jefe toda mi vida. Yo iba a tener que ser el jefe en algún momento y Omaha me ayudó a entender cómo funciona la sociedad americana y fue un excelente sitio para yo crecer como estudiante y aprender qué era y decidir qué era lo que yo quería hacer para el resto de mi vida. En ese momento, en tu cabeza, ¿cuál era tu idea del negocio que querías tener? No tenía ni idea. No tenías ni idea. Yo traté varias Tú sabes cosas. que iba a venir uno, Yo pero no sabía que iba a hacer algo. ¿Qué intentaste? Mira, en ese momento yo tenía varias opciones. Una fue un pequeño bar, establecimiento de entretenimiento. Yo tenía 20 años y me Bueno, gustaba claro, la eso. rumba, Imagínate eso. querer ser el dueño de tu propio club y, Sí. y entrar y decir, mira, yo soy el dueño y cosas así. Y tú Obviamente, entras, tú no, tú sí. exacto. Yo venía con eso y yo pensaba. Pero también tenía la idea de que yo quería una familia. Entonces, en ese momento yo no la quería de inmediato, pero yo sabía que yo iba a querer una familia y quizá el entretenimiento y la bebida nocturna, música, alcohol, cosas así, no iba a ser lo mejor para yo poder tener una familia en el ¿Y futuro. todo eso lo pensaste a esa edad? Sí, porque sacando cuenta, tú te das cuenta de cuánto cuesta una botella y cuánto la venden en un club y sacas cuenta y ves los márgenes de ganancia son muy altos. Entonces yo estaba pensando eran los números y eso era una opción. Otra opción que decidí, porque a mí me gustan mucho los carros, yo soy fanático de los carros, de velocidad, de alto potente, entonces yo quería algo relacionado con vehículos. Entonces en Estados Unidos muy popular la venta de carros usados, compra y venta de carros usados. Sí. Entonces yo comencé a trabajar con una persona, conocí al dueño de un dealership, como se le dice aquí, taller de autos usados, y aprendí cómo funcionaba el negocio, cómo comprar los carros en la subasta, cómo repararlos, cómo venderlos, financiamiento, todo eso. Y me pareció interesante trabajar en algo como que me gusta. Me gustan los carros, me gusta eso, me gusta el trato con clientes. ¿Pero Pensé te gustaba eso. la venta? ¿Se te hacía, Entonces, sentías que te hacía fácil? ¿O qué? Entendí
cómo funciona la venta de carros usados y sentí que lamentablemente para yo poder competir en esa industria tan difícil iba a tener que hacer cosas que quizá en algún momento iban a forzar mi ética, iban a llevarme si yo tenía que, lamentablemente me había ido mal en un carro, por así decirlo, compré un mal vehículo y yo tenía que venderlo y era entre ganar $1,000 en un carro malo que yo sé que está malo o pagar la comida o pagar la renta de mis hijos. Ay. Entonces yo no me quería ver en esa situación Sí. donde me hubiese sentido mal teniendo que hacer algo malo. Y si lamentablemente hay muchas industrias y hay muchísimos carros y personas que trabajan con carros que son súper honestos y le va muy bien, Sí. pero yo sentí que había ese potencial de que mucha gente haciendo mal y no quería verme en esa posición de tener que decidir si alimentar a mi familia o hacer O algo vender que un no era ca- ético. Exactamente. Entonces decidí mantenerme en la parte de los autos como hobby y estoy soy miembro de carros, de club de carros, de supercarros y tenemos muchos Mira. amigos aquí en Houston. Claro. Tengo muchas personas que conozco que están en Miami con supercarros y cosas. Entonces lo mantengo como el lado del hobby. Pero en ese momento decidí que no era lo que quería y seguí buscando y en ese momento entendí lo que son las renovaciones, lo que son esas... siempre estamos pensando en negocios, cómo recibir dinero no solamente una vez, sino cómo poder seguir recibiendo dinero en el futuro. Esa es la idea. Bueno, obviamente no queremos eso que, como dice el dicho, pan para hoy, hombre para mañana. La idea es crecer y seguir teniendo ingresos, aunque en tu caso tú no querías tener jefe. ¿Qué pasó allí? Sí, era una situación. Entonces entendí cómo funcionan los seguros. Ok. Entonces los seguros es una industria en la que mientras más tú ayudes al cliente, más te pagan. ¿Por qué? Si yo te corro vemos tu necesidad de seguro. Y, por ejemplo, vamos a suponer algo sencillo que todo el mundo sabe, seguro de vida. Vamos a ver Sí. por lo menos. Entonces, yo te aseguro y yo te corro tu necesidad y tú, en tu caso particular, tienes una necesidad de $1,000,000 de seguro de vida, ni que Dios lo quiera, ahorita te pasa algo, tu familia va a necesitar por lo menos $1,000,000 para cubrir todas esas cosas que tú dejaste, que tú estabas pagando mientras estabas en vida, Ok. pero lamentablemente ya no estás y ellos necesitan cubrir esos gastos. Pero si tú nada más estás buscando un seguro de 200,000 o 300,000, no es suficiente. Pero si yo te demuestro eso y tú logras poner eso en tu budget, eres capaz de pagar por esa cantidad y compras un seguro mejor, ni que Dios lo quiera, el día o si le pasa algo a tu familia va a estar mucho mejor porque tú hablaste conmigo y entendiste que 200,000 no era suficiente. Entonces, mientras más yo ayude al cliente, más yo gano. Entonces, me encantó, sin contar que yo trabajo para una compañía, la compañía de seguros más grande de todo Estados Unidos, y nosotros vendemos nuestros productos principales de seguro de carro, casa y vida. Ok. Los seguros de carro, como sabemos todo el mundo aquí en Estados Unidos, estás obligado a tener por lo menos lo mínimo de Sí. cobertura y todo eso. Y muchas de las compañías... Varía, depende del estado también. Sí, cada Ajá. estado tiene diferentes requerimientos legales Sí. y diferentes reglas y los precios son diferentes de ciudad a ciudad. El seguro de carro cada 6 meses normalmente lo tienes que renovar. Sí. Entonces muchas de esas pólizas pagan comisiones a los que lo vendemos, no solamente al principio, sino que nos siguen pagando mientras que nosotros ayudamos a los clientes. Entonces me interesó una manera en que yo podría ayudar ayudar al cliente, ganar dinero Y seguir ganando en el futuro. ¿Y es ahí que Entonces, tomas la decisión? ahí decidí entrar en la industria de los seguros y comencé a hacer mi investigación entre todas. Yo averigüé más de 60, 70 compañías de seguro, cómo funcionaban, cómo pagaban, cómo ayudaban a las personas. Yo tenía 23 años en ese momento. Ya tenías tu inglés perfecto, chévere. Yo creo que todavía no tengo el inglés perfecto, pero No, me podía defender, digamos. Pero te defendías Sí, bien, sí, claro sí, que sí, sí. lo porque suficiente. Para estudiar y sacarte tu licencia, pues tenías que hablar inglés, Sí, ¿cierto? sí. Ya en ese momento ya yo era capaz de pasar exámenes, de estudiar y de comunicarme con cualquier persona en inglés. No te voy a mentir, los primeros 3 años fueron frustrantes. Yo me imagino. Yo en Omaha, Nebraska llegué y, bueno, una de las anécdotas muy cómicas que pasa cuando los americanos me preguntaban de dónde era y yo decía Venezuela, hace 22 años en Nebraska, nadie conocía Nadie, no. Venezuela y me preguntaban, ¿Minnesota? Ay, my gosh. Yo no entendía de dónde ellos escuchaban Minnesota cuando yo decía Venezuela, pero pasó muchísimo. Muchísima gente de Nebraska pensaba que nosotros Pero los uno lo venezolanos... oye y uno no hay relación. Venezuela y Minnesota. Claro, si uno lo dice en español, menos Esa es la todavía. diferencia. Como lo dicen Pero- ellos,
Minnesota. Entonces Venezuela. Venezuela. Entonces hay algo así, pero pasó muchas veces. Pero no, me di cuenta que Pero tú estabas en la universidad. Sí, estudiando en la universidad, comencé estudiando inglés y luego comencé a estudiar la carrera, terminar mi Y carrera. estudiando la carrera es que empiezas a ver este negocio Sí, y empiezas sí. a entenderlo como tú dices. Correcto. Y decides Sí, hacer sí. sacar tu licencia. Sí, exacto. Pero seguías en la universidad. Sí, hasta que terminé la universidad. Te graduaste y todo. Entonces, sí. Y entonces, cuando terminó la universidad, ya estaba trabajando en ese momento en un banco, comencé de cajero, muy interesante porque yo apenas tenía la historia, porque yo tenía apenas unos 9 meses en Estados Unidos trabajando con una persona que se hizo muy amigo mío, todavía es muy, muy amigo, básicamente parte de mi familia ahora, y decidimos entre él y yo ir a aplicar un banco, porque decíamos que el banco era un buen trabajo y ayudaban a pagar la universidad. Entonces fuimos a aplicar un banco y la entrevista fue muy, muy chistosa. Mi inglés era muy básico y mi acento muy fuerte. Yo todavía tengo un acento muy fuerte, pero en ese momento era increíblemente fuerte. Y cuando estábamos en la entrevista pasó algo muy chistoso, me hicieron unas preguntas y malinterpretaron algo que yo dije. Ay, ¿qué dijiste? Entonces, ellos me preguntaron que qué era lo que yo más extrañaba de Venezuela. Cuando yo crecí en Caracas, yo los fines de semana iba a surfear a la playa. Entonces, cuando ellos me preguntan qué es lo que tú más extrañas de Venezuela, yo le digo, con mi fuerte acento y mi inglés muy roto, como dicen ellos en inglés, le dije, I miss the beautiful beaches. Y esa... Haz la traducción tú. Se quedaron en silencio. Ellos se porque quedaron ellos girando. no entendían, habían escuchado de la belleza de las mujeres venezolanas. Entonces Pero, algo se malinterpretó, se quedaron en silencio, un silencio incomodísimo. Pero terrible. Incomodísimo. Pero yo a mis 9 meses aquí, que apenas hablo inglés, no tengo ni idea qué está pasando. Yo estaba sudando y no entendía. Yo me imagino que ellos pensaron que yo tenía que elaborar más mi respuesta. Sí. Y les explico. Yo voy a surfear, yo iba a surfear todos los fines de semana, me encanta la arena, el agua. Ahí fue que entendieron que lo que yo quise decir no fue como sonó. Entonces comenzaron a reírse de lágrimas y todo. Estuvieron como 5 minutos riéndose y todavía yo no entiendo, porque en ese momento yo no conocía la mala palabra, porque yo estaba aprendiendo inglés en una escuela. Claro, no la conocía. Yo no sabía lo que había sonado, lo que yo dije. Y basada en esa experiencia, la he contado tanto, claro, normalmente la explico con mucho más detalle, pero estuviéramos aquí 2 horas y te explico la experiencia completa. He contado tanto esa experiencia y las personas les pareció tan chistoso que todo el mundo me decía, deberías escribir un libro acerca de eso. Y de ahí viene la idea. ¿Sabes qué? Uno de mis bucket lists, como le dicen los americanos, el sueño, la lista de sueños, cosas que queremos cumplir en nuestra vida, era escribir un libro. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Este es el momento, ¿por qué no? Vamos a contar todo lo que le he contado a tantas personas, vamos a ponerlo por escrito y vamos a explicarle a las personas de dónde vengo y las cosas cómicas, chistosas y bonitas que me han pasado, y decido escribir un libro, y de ahí viene el título del libro. El libro se llama Que Beautiful este Beaches. bebé que está aquí está, miren. Beautiful Beaches. Sí, está. Ahora sí lo pronuncias bien. Todavía tengo. Todavía se confunde. Oye, que a mí me pasa. Peligro cuando y tengo, peligro, sí. tengo aquí también 24 años y sí pasa. Story Sí. of a Young Immigrant Stories. Qué bonito. Qué Sí. belleza. Bueno, gracias por mi regalo, me encanta. No, gracias. Mira, el libro está en inglés. Lo voy es a muy leer. sencillo. Está disponible en Amazon, si lo Ajá. quieren buscar, Polo García. Pero Amazon. parte de lo que yo quería era aprender el proceso de editar, de crear, de escoger la portada. Ese todo libro lo hice self-publishing, lo hice la publicación toda yo, sin ninguna casa ni nada, entre yo y mi hermano. Mi hermano es una persona un poquito más romántica, más artística que yo, y yo soy muy negocios, números, más lógico. Ese es un buen equilibrio. Sí, entonces entre él y yo, durante la pandemia, el 2020-2021, estábamos muy limitados lo que podíamos hacer, y el trabajo de mi hermano dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué nos ponemos a hacer el libro?
y lo escribimos y comenzamos el libro cuando estaba terminando la pandemia y entre mi hermano y yo lo editamos. Él me ayudó a corregirlo, a arreglarlo, a ponerlo todo junto. El libro está en inglés, pero es muy sencillo. Es muy fácil de leer. Está el libro para sentarse a leerlo en un par de horas. Me parece que es suave, ligero y me encantaría saber qué piensas cuando lo leas. Pero claro que lo voy a leer. Imagínate, esa anécdota está espectacular. Sí. Yo tengo una similar, pero en portugués. Okay. Fui a grabar un comercial y el director decía, muito engraçada, muito engraçada. Y yo decía, estoy llena de grasa. Me van a botar del comercial porque estoy llena de grasa. Dice que estoy gorda. Y no, muito engraçada, que es graciosa, es graciosa. Fíjate. Las cosas del del idioma. Pero qué lindo que eso no te detuvo, ¿no? Sí. Y te dieron tu trabajo Me en el dieron banco. el trabajo y comencé como cajero. Ajá. Tuve muchísimos problemas al principio porque muy difícil entenderle a las personas y yo apenas estaba aprendiendo a hablar inglés. Claro, pero, fue un reto impresionante. Pero los aparte jefes se dieron cuenta. Los acentos, la rapidez, cómo hablan de repente, el que va apurado, y cada cliente depende del mood en el que se encuentre, Sí. ¿no? El estado de ánimo con el que te va a hablar. Sí. ¿Sentiste en algún momento en esa época, justo en una ciudad tan americana, tú llegaste a sentir esa cosa de, ay no, él es inmigrante, ay no, él no? Sí, lo sentí muchísimo. Ay, pero ¿de dónde es muchísimo. esa cosa de un poco de rechazo? Tuve muchos clientes que me miraban y me decían, quiero a alguien que hable inglés, quiero otra persona que me atienda. ¿Pero de Directamente, sin mirarte ningún... o de escucharte? Porque de mirarte tú luces Eso, puedes bueno, pasar como americano. Aquí, quizá en Florida, en Texas, pero en Nebraska yo era el más bajito, el único que no tenía el cabello amarillo, el único que no tenía los ojos azules. Otra anécdota que tuve fue una vez, luego de que me fue muy bien como cajero en el banco, me suben a banquero personal y me dan la oportunidad de ser el primer prestamista de hipotecas bilingüe de todo el banco, un banco muy grande de todo Estados Unidos, y yo fui el primero bilingüe, no tenían a nadie que hablaba español. Eso fue hace casi 20 años. Y yo viajé mucho en entrenamientos y tuve muchas conferencias. Llegué a una conferencia que había más o menos unas 800 personas de todo el banco, de todo Estados Unidos, de toda la ciudad. Ajá. Toda la ciudad, todos los empleados de la ciudad estaban ahí. La mayoría todos de Nebraska, Kansas, Iowa, todo el Midwest, lo que es el Midwest. Y habían como más de 600 personas, yo creo. Y en la entrada de la conferencia tienen todos los name tags, sí, donde tú te pones tu nombre y están todos ahí. Y apenas abro la puerta, yo saludo a la señorita que está ahí y normalmente te pregunta cuál es tu nombre, te ayudan a buscar el nombre. Y yo le digo, hi. Y la señorita me ve y me dice, oh, Mr. García, here's your name tag. Sí, ella reconoció que yo era la única persona ahí que hablaba español y era el único hispano de todo ese grupo. Y yo estaba bien vestido, con mi traje, mi corbata y todo, porque era un banco. Y así de diferente me veía yo en Nebraska. Y apenas abría la boca, sí lo notaban. Y sí tuve muchas personas que cuando me escuchaban o por teléfono no querían trabajar conmigo. Eso me pasó mucho. ¿Cómo lograste? Imagínate, te llegaron a ascender, pero ¿cómo logras vencer ese rechazo de la gente por tener un acento distinto, por ser inmigrante, y no rendirte y decir, ay no, me voy de aquí, me siento mal, no me quieren, me siento rechazado, me voy a buscar otro lugar, otro empleo? ¿Cómo logras superar esos rechazos y quedarte a tal punto que logras que te asciendan? Mira, ¿Qué hiciste? ¿Qué sentías? Una de las cosas que yo creo que me ayudó era yo sentir que esos challenges, esas cosas difíciles siempre me han llamado la atención. Una de las cosas que yo trato de enseñarle a mis hijos es que el camino más fácil no siempre es el mejor. Entonces, muchas veces cuando tomamos un camino fácil, se nos hace más difícil porque hay muchísima más competencia. En cambio, cuando tomamos el camino difícil, hay muchísimas menos personas que tienen esa voluntad de irse por ahí, entonces tenemos menos competencia y los resultados se valoran más. Yo creo que cuando trabajamos duro por algo, sentimos eso, y lo que yo lo tomé fue como una manera de que yo tenía que mejorar. Yo tenía que mejorar mi idioma, mi acento, mi pronunciación, mi vocabulario. Yo tenía que presentarme de una mejor manera y yo tenía que demostrarle a todo el mundo que yo sí podía, que yo sí merecía estar ahí.
Y otra cosa que me ayudó fue que después de muchas frustraciones y muchas ups and downs, Me que a veces te imagino. sientes bien, a veces Sí, no te sientes claro. tan bien, muchas veces llegué a mi casa llorando, pensando que yo era muy bruto y que yo nunca iba a aprender a hablar inglés. Pero al día siguiente me despertaba y seguía tratando. ¿Qué te hacía levantarte a seguir intentando? ¿Por qué te lo pregunto y te lo vuelvo a preguntar? Porque muchos de los que emigran, ese es un conflicto muy grande y nosotros tenemos el poder tanto de crecer como de quedarnos estancados. Sí, Y todo está aquí, 100%. en la mente. Ese poder de decisión de decir, no, voy a llorar, me voy a dar el permiso de llorar, me voy a dar el permiso de sufrirlo, pero el día siguiente me levanto y le sigo dando. Sí. ¿Cuál era tu método? ¿Qué hacías? Mira, yo creo que lo más importante para mí era que yo siempre estaba enfocado en el propósito. ¿Por qué yo estaba haciendo lo que yo estaba haciendo? En el destino final a donde yo quería llegar. Y yo sabía que todas esas eran etapas en las que tenía que pasar. Tenía que aprender el idioma, tenía que aprender la cultura, tenía que terminar mis estudios, tenía que hacer todo eso para poder llegar al punto final que yo quería, que era tener mi propio negocio estable, produciendo, para yo poder tener una familia y poder darle todo lo que yo quería para ellos en el futuro. En ese momento que ni siquiera tenía pareja, estaba yo solo y simplemente tratando. Pero pensar en la meta final y saber que nada que valga la pena es fácil. Todo va a ser difícil. No hay nada que valga la pena que pase por suerte o de la noche a la mañana. Todas las personas exitosas, una de las cosas que dicen es que tú aprendes de las personas con las que te las pasas, ¿verdad? Sí. Yo llego aquí solo a los 18 años, no conozco a nadie en todo Estados Unidos, no tenía nadie con quien pasármela, ¿verdad? Y todos los que conocía eran más o menos personas que estaban más o menos igual que yo. Recién llegado y estábamos varios solos juntos, Okay, pero cada exacto, quien estaba sí, solo. sí. Y una de las cosas que aprendí fue que hay muchas personas que han pasado por lo que nosotros estamos pasando y lo han superado, y ellos comparten lo que han hecho a través de la escritura. Y el día que yo entendí que muchas personas han pasado por problemas y lo han solucionado y han escrito libros para eso, comencé a leer. Y cuando yo comencé a leer, uno de los primeros libros que yo comencé a leer fue de personas exitosas. Okay. Las biografías de personas que han llegado muy lejos. Y cuando tú comienzas a entender que las personas no llegaron a ese punto de la noche a la mañana, por ejemplo, tú ves compañías como Google y tú ves cómo comenzó él y Sí. todos los años que él estuvo para que la compañía comenzara desde su garaje vendiendo libros y todo eso. Tú lo ves hoy y se ve excelente, se ve gigantesco, se ve algo imposible de alcanzar. Pero cuando tú ves cómo comenzó él, tú sabes que él tuvo tantos problemas como estaba teniendo yo o muchos más. Claro. Y lo superó. Entonces yo comencé a aprender de personas que no conocía leyendo. Y la lectura me ayudó muchísimo. Mira, qué interesante, qué bonito, porque muchos queremos que las cosas sean ya, ¿no? Y uno se puede desesperar. Sí. Y en ese desesperarse pierdes oportunidades, 100%. porque no las ves. Sí. Pero tú lo entendiste a una edad bien temprana. O sea, muy maduro, te felicito, qué bien. Porque yo creo que yo no hubiese entendido eso, pero te pregunto, ¿cuánto tiempo estuviste en el banco? Casi 5 años en total. Casi 5 años. Y mientras estabas en el banco, ¿ya tú tenías tu licencia No, de seguros no. ¿De seguros? No. No. Pero lo tenías en plan, lo tenías El pensado, día ¿o es que cuando ya yo sales del banco? decido irme a los seguros, fui a las entrevistas y uno de los requerimientos que ellos me decían era, bueno, pero no tienes ni siquiera la licencia, ¿por qué no te la sacas? Y yo les dije que apenas me aceptaran, yo iba a pasar las licencias, ellos me dan cierto periodo de tiempo y yo sabía que lo podía hacer, nunca dudé que lo podía hacer. Si otras personas pueden pasar ese examen, yo también lo puedo pasar, nunca dudé que lo podía pasar y decidí comenzar a aplicar a las compañías antes de tener la licencia. Y el día que ellos me ofrecen, ok, te vamos a dejar que tú abras esta agencia, pero tienes que tener 6 licencias, porque la compañía con la que yo trabajo es una de las compañías más difíciles de comenzar a trabajar. Pero yo pienso que es una de las que más ayuda a los agentes y es una de las que más ayuda a los clientes. Por eso es la compañía de seguro más grande de todo Estados Unidos de hace más de 100 años. Ellos me dicen, tienes que tener 6 licencias y tienes 30 días para tener las primeras 3 y 3 meses para tener las otras 3. Oh. Salí de ahí y estuve estudiando básicamente 6 días seguidos
durmiendo 4 o 5 horas al día hasta que saqué la primera licencia. Fallé el primer examen y 3 días después lo volví a tomar y la pasé. Y seguí estudiando hasta que las tuve y me regresé ya con las 3 primeras licencias y ahí es cuando me dejan comenzar el entrenamiento. Qué enfocado estabas. Sí. Qué increíble. ¿Y cuándo llega el amor? Mira, en Omaha, Nebraska, logré conocer a... Es cómico porque me voy para allá para estar alejado de nuestra gente, de los hispanos, del español, pero habíamos unos cuantos pocos venezolanos y colombianos y los poquitos nos conocíamos y estábamos muy unidos. Claro. Era un grupo muy, muy pequeño. Todos nos conocíamos, todos nos ayudábamos y estábamos día a día. Y logré conocer muchas personas que todavía siguen siendo mis amigos, amistades de hace más de 20 años. Una de esas personas logra presentarme a una persona a su hermana, que se viene de la isla de Margarita. Imagínate. A vivir en Omaha, Nebraska. Una margariteña en Omaha, Nebraska. ¿Quién le iba a decir? Es que estaba destinada. Eso parece, contigo, eso parece. ¿no? Inclusive muchas veces después hablamos de festivales y de Semanas Santas y cosas que yo estuve en Margarita, yo estuve en conciertos. Todos estuvimos en esos conciertos. De seguro tú también estabas. Claro que sí. Y ella estaba y nos terminamos conociendo en Omaha, Nebraska. Entonces sí, es un poquito como que yo creo que estaba destinado a pasar. Entonces, ella llega cuando ya tú tienes tu licencia. Ya yo estaba preparándome para salir de Nebraska. Y eso fue... Para irte. Sí, porque ¿Qué pasa? Cuando ellos me contratan, ellos me dan la oportunidad de abrir mi agencia de seguro en cualquier parte de Estados Unidos. Y yo comienzo a hacer una investigación y ya yo estaba un poquito harto del frío y de la nieve. No te culpo. Sí. No te culpo para nada. Y decidí buscar a ver dónde era y había muchos factores que estuve analizando. Nunca analicé California, no fue mi idea por cuestiones ambientales y todas las cosas que pasan en California, no era lo que yo quería lidiar. Florida fue una opción, pero en ese momento pasaron cosas, unos huracanes. Un huracán seguro, que paró todo y no había ninguna compañía de seguro agarrando a gente en ese momento, pero estaba todavía lo que era Arizona, lo que era Texas, y comienzo a averiguar Texas. Me vine a Texas porque conocía una persona que estaba aquí y me vine unos días a visitarlo. Desde el primer momento que toqué Texas me encantó. Me encantó. ¿Sí? Me sentí en casa. Sentí que, sobre todo Houston, es una ciudad que la llaman algo así como que es el melting pot, que es como un sitio donde todas las culturas se mezclan. Okay. Y entonces yo tuve una entrevista con la compañía de seguro aquí y en esa mesa habíamos 8 personas, de los cuales los 8 lucíamos diferentes, sonábamos diferentes y éramos diferentes. Entonces, esa diferencia de cada quien me hizo sentir que todos éramos iguales. Porque todos éramos diferentes, entonces todos teníamos lo mismo, todos éramos diferentes. Con un fin común. Sí, con un sí, fin en todos común. queríamos mejoras financieras, los negocios, la industria, pero también muy enfocado en la familia. Texas es un estado muy, muy, muy con unos valores familiares bien fuertes. Qué bien. Y lo segundo que ellos valoran muchísimo son los deportes. Entonces yo me sentía súper identificado. Yo quería tener un buen negocio, crecimiento, dinero. Quería tener esa oportunidad de yo poder ganar dinero también, como muchas otras personas lo han hecho. Quería un sitio donde yo podría crecer mi familia en paz, con tranquilidad, donde mis niños fueran a jugar en el parque tranquilos, donde una escuela pública que les sirviera, porque yo nunca llegué a pensar que iba a tener suficiente dinero como para pagar escuelas privadas ni nada así. Pero también que pudiéramos disfrutar deportes, tener equipos que apoyar, esa comunidad que se crea con personas que siguen un mismo equipo. Sí. Y todo eso estaba aquí en Texas. Lo viste todo. Sí. Y eso yo en ese momento todavía no habíamos ni pensado. Apenas estaba yo comenzando a salir con la que ahora es mi esposa. Y ella todavía estaba en Nebraska. No sabíamos qué iba a pasar. Inclusive nuestra relación estaba un poquito en secreto. Ajá. Mi amigo, que ahora es mi cuñado, mi amigo de hace muchísimos años, un poquito más o menos se molestó porque nosotros no le dijimos que estábamos saliendo. Porque no sabíamos qué iba a pasar. Pero cuando vi todo esto, hablamos y ella accedió a venirse contigo. Tomó ese leap of faith, como dicen los americanos, o sea, ese voto de confianza. Ajá. Y decidió venirse conmigo, aunque yo, 23, 24 años, no sabía qué iba a pasar, no sabía si el negocio iba a funcionar, no sabía si no iba a vivir en Texas, pero yo sí sabía que yo iba a ser exitoso en lo que fuera que decidiera hacer.
de una manera u otra. Yo no Estabas sabía cuánto determinado iba a que fuera tomar, así. pero de que yo iba a llegar a obtener mis goles, mis sueños, yo sabía que eso iba a pasar. Nunca lo dudé. Vamos a nombrar tu red social. Lo pueden conseguir como su hija me corrigió. Da Polo García. También, Abril está aquí, se llama Abril, preciosa tu niña. Y tu niño se llama Alexander. Hermoso. Y tu esposa, quien accedió a salir, una margariteña que hacía allá en Nebraska. Tú tenías que venirte con este muchacho para acá. ¿Cómo te llamas, mi amor? Natalie. Mira, qué bonita familia, qué Gracias. bonitos, Una bendición. qué bonito toda esa determinación y esa fuerza que tienes y cómo hablas. Y lo más bonito es que lo quieres compartir, Sí. ¿no? Sí. Y lo sigues haciendo con este trabajo que Sí. elegiste y que escogiste Sí. y en el que te empeñaste, porque tú muy bien te pudiste haber quedado en el banco. Sí. O tuviste techo en el banco. No, porque tú no. pudiste haberte quedado cómodo. Las hipotecas es una industria muy, muy lucrativa y con muchísimas posibilidades. Te pudiste haber quedado Sí, allí. Y sí. sin embargo, ¿no? Tenías No. tu plan Sí. bien determinado. Sí. ¿Planes para futuro? Mira, gracias a Dios yo me siento muy satisfecho con lo que hemos hecho. Mi compañía de seguro ya llevo 17 años con ellos. Llevas 17 años. Sí, he llegado a recibir todos los premios que la compañía entrega, yo los he recibido. Comenzó un poco lento. Una de las cosas con los seguros que las personas no entienden es que cuando comienzan el negocio tú ganas muy poquito. Y entonces la gente no entiende. Una persona paga $1,000 y yo me gano de comisión $20, $30. Y la gente dice, pero el seguro es carísimo. Pero todo ese dinero no va para mí, ese dinero va para la compañía. Entonces cuando tú comienzas muy poco. Y al principio yo no sabía cómo entrenar, cómo crecer un negocio. Yo estaba aprendiendo. Me duró varios años. En los primeros años yo estuve negativo. Yo gastaba mucho más de lo que ganaba. Y me duró varios años en llegar a ese punto donde yo pude comenzar a pagar todas mis deudas y comenzar a pagar mi vida y mis cosas que mi familia necesitaba. Y cuando ya llegó al punto en el que me siento bien, yo digo, ok, financieramente ya estamos bien. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? Entonces yo decidí, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a ver qué es lo más alto que yo puedo llegar. Mi compañía tiene 19,500 agentes. Y yo logré llegar a ser el número 6 de toda la compañía. El premio más grande. ¿El número 6 de cuántos? 19,500. ¡Wow! Y uno de los pocos hispanos, nos dan un premio que se llama un trofeo. El trofeo se lo dan a los mejores 10 agentes de toda la compañía. Yo recibí el trofeo un par de veces y... ¿Un par de veces? Sí. Y gracias. Pero imagínate, Sí. qué orgullo. Ese es el premio más grande que la compañía da y uno de los pocos hispanos que ha recibido ese premio en toda la compañía en 100 años. Y entonces tú vas a dudar que eres héroe de tu propia historia. No se puede, imposible. Claro que sí. Qué satisfacción tan grande, Sí, ¿no? sí, claro que sí. Fue increíble lograr llegar a saber que yo podía llegar tan lejos y lo que más me gusta de los seguros es que yo ayudo a muchísima gente. Sí. No solamente a los que le vendemos los seguros, sino yo ayudo a personas que quieren entrar en la industria, que quieren aprender a vender seguros, que quieren sacarse las licencias. Yo he tenido muchísimos empleados. Yo he contratado en 18 años, yo diría más de 100 personas en total y la mayoría han venido de otras industrias sin licencia, sin experiencia y han aprendido a cómo funcionan los seguros conmigo y muchos de mis pasados clientes, empleados, compañeros de trabajo, han abierto sus propias oficinas de seguro, así como lo hice yo, y ahora somos compañeros, ahora somos colegas, y ahora ellos mantienen sus familias, hacen sus cosas de lo que aprendieron conmigo, y yo siento que eso es algo de lo que me ha ayudado. Yo, en un momento, yo siempre he pensado que el karma es algo que existe. Todo lo que nosotros hacemos aquí se nos regresa. Ya va, que no quiero que se me vaya lo que te voy a decir. Dímelo. Ya. Qué bonito lo que dijiste. Preparaste gente que armaron su compañía y utilizaste la palabra colegas. Claro. No utilizaste la palabra competencia. No somos para nada competencia. Hay suficiente negocio Quiero para llorar todo. de la felicidad de lo que acabo de escuchar. Sí. Porque qué rudo es encontrar que preparas a la gente, que las ayudas y de repente pensar, va a ser mi competencia. Sí, me va a quitar negocio, me va a quitar clientes. Me va a restar. Y Nunca no ha sido te mi caso. resta. Es que No. no resta. No tenemos, nosotros los latinos no nos podemos ver así. Claro. Eso no nos puede restar, nos tiene que sumar, porque mientras más nos ayudemos y más
haya crecimiento en nuestras Se comunidades. regresan las todo se bendiciones. regresa. Claro que sí. Y todo va a ser más fluido y bonito. ¡Qué Sí, lindo! sí, Gracias. sí, 100%. Yo opino igual que tú. Y, por ejemplo, hace 4 días tuve la bendición de abrir el ribbon cutting. ¿Cómo se le dice en español? ¿El lazo qué? El grand opening, cuando cortamos El que cortas el lazo de mi nueva oficina. Yo tuve la bendición de construir mi edificio. Yo hace unos años compré un terreno y estaba buscando la manera de construir mi propio edificio para yo ser dueño de mi edificio donde está mi oficina de seguro. Y yo pensé qué podía hacer yo para, no solamente para ganar dinero en las bienes raíces ni nada, sino hacer un sitio donde yo podría ayudar a otras personas a crecer también. Y tuve esta idea de un centro de negocios donde yo podría alquilar pequeños espacios muy económicos para personas que estén comenzando sus emprendimientos, sus pequeños negocios. Una de las cosas que las personas no entienden, yo en los 18 años que llevo de agente he vendido más de 10,000 pólizas, he ayudado a miles de clientes y muchas de las personas me hacen preguntas, se me acercan a preguntarme qué opino y cómo los puedo ayudar, guiarlos en otras cosas más que de los seguros, sobre todo cuando saben que yo soy el dueño de negocio. Claro. Quieren, como dueño de negocio, se me acercan y hablan, y uno de los grandes problemas es que las personas comienzan su negocio y utilizan su dirección de su casa porque no tienen una oficina, no tienen un espacio. Y eso es súper peligroso por cuestiones de seguridad, de liability, de cosas, sobre todo si tienes equipo y cosas así. Entonces, tienen que tener una dirección de negocio, sin contar que los bancos no te dan financiamiento, no te dan préstamos, línea de crédito si utilizas tu casa o tu apartamento. Entonces, tienes que tener una dirección física, pero no todo el mundo tiene $1,000 al mes para pagar una oficina. Entonces, yo decidí tener un espacio donde yo podía alquilar lease, o sea, alquilar renta flexible. Mis rentas comienzan desde $60 al mes. No. Sí. Entonces, lo que yo ofrezco es una dirección física para tu profesional, para tu negocio, con tu propia suite. Y si tú tienes uno de esos negocios que no tienes que estar en físico ahí todo el día con tus clientes ni nada. Pero tienes tu dirección. Tienes tu dirección, y si algún día tienes un cliente que te quieres encontrar, no tienes que encontrarte con él en un Starbucks o en un McDonald's, vienes y yo alquilo la oficina por el día. Tú me pagas $30, $40, lo que sea que cueste la oficina el día, o si tienes un grupo que tienes que hacer un entrenamiento o algo, mi conference room, mi sala de conferencia, tú puedes tener hasta 12 personas y puedes tomar la entrenamiento y solamente pagas ese día, $80 lo que cuesta el conference room. Muy accesible. Entonces, yo cuando decidí construir mi edificio, no quería solamente el edificio para mi oficina, sino quería algo que pudiera ofrecer servicios como este. Y tuve la bendición el año pasado de terminar la construcción del edificio y acabamos de hacer el grand opening la semana pasada. Y felicidades. Gracias, muchísimas gracias. De verdad que es un sueño hecho realidad y es el primero de muchos más que van a venir. Cuando yo comencé a ser exitoso con mis seguros y todo eso, traté de diversificar las maneras en las que yo produzco dinero, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, no sabemos qué va a cambiar, cómo va a pasar. Nunca nos esperamos cosas como el COVID iba a pasar, iba a cambiar todo lo que cambió. Y entonces yo quise tener otras entradas y otras maneras de producir dinero, y comencé a enfocarme más en invertir en bienes raíces. Tengo algunos edificios comerciales que alquilo y construí este edificio. Y estoy muy orgulloso del edificio y me siento también, apenas tenemos unos meses que acabamos de abrir y ya tengo el edificio más de 70% alquilado, y tengo muchísimos pequeños negocios que me pagan la membresía de $60 y utilizan mi zona, mi edificio, mi dirección, y quiero seguir creciendo ese network de personas que necesitan el espacio y ayudarlos como yo pueda, ayudarlos a contarle mi historia, cómo comencé yo, cómo crecí mi negocio, cómo conseguir empleados, cómo hacer mercadeo, cómo presentarse, cómo crecer sus negocios. Yo siento que mientras más personas yo logro ayudar, más bendiciones vienen de regreso para mí y para mi familia. Yo también pienso eso, y qué bonito, qué bonito. Te doy las gracias por todas esas personas que te están escuchando y que seguramente te van a contactar para alquilarte uno de esos espacios para su favor. Muchísimas gracias. Pregunta. Bueno, no, primero, ¿qué consejo le darías a las personas que se están viendo? ¿Qué consejo le darías a todos esos migrantes que vienen con ese sueño, con esas ganas, o sin sueño, o de repente buscando una salida, buscando una oportunidad? ¿Cuál sería ese consejo que tú les darías? Mira, una de las cosas que yo he notado muchísimo entre nosotros los inmigrantes, que nos ayuda a aquellos de nosotros que hemos superado esos problemas y que hemos llegado a alcanzar el éxito, por así decirlo, es
entender cómo se hacen las cosas bien en este país. Porque venimos con muchas maletas, como le dicen, de, Sí. de nuestra cultura, de nuestros países, de experiencias que nos han pasado, que muchos de nosotros hemos estado buscando la manera de conseguir cosas más fácil, más rápido, más algo. Y una de las cosas que yo he aprendido en este país es que lo que vale la pena cuesta. Sí. Y tarda. Entonces tienes que hacer de la manera correcta, Claro. y seguir hasta que lo alcances. Entonces, habla con personas que hacen las cosas de la manera correcta. No trates de buscar atajos, ni trampas, ni cosas, que eso para mí no nos ayuda en este país. No. Quizá en Y otros países es algún diferente. momento te va a pasar un precio. Se te va a regresar y va a y ser lo vas a caro, pagar de una sí. forma u otra. Es Lo cierto. primero que yo hago es, habla con personas que hagan las cosas de la manera correcta. No, muchas de las personas se me acercan y me dicen, Polo, a mí me gustaría trabajar en los seguros, me gustaría esto, ¿cuánto pagas o cuánto se gana? Y yo les digo las cosas, ay, 50,000, 60,000. Pero es que alguien me contó que si yo hacía esto, iba a ganar $10,000 mensuales o aquello mensual. Mira, si suena muy bonito para ser verdad, posiblemente no es No lo verdad. sea. Entonces, trata de seguir mejorando. Trata de hacer las cosas con un propósito. Si tu propósito es correcto y tú trabajas duro tratando de mejorar cada día, trata de superarte ese 1%, un poquitico, un pasito hacia adelante cada día. Tarde o temprano tú vas a llegar al éxito. Y no te enfoques en simplemente tratar de buscar ese gol grandísimo que estás buscando. Enfócate en estar mejor de lo que tú estabas ayer. Ser mejor, ayudar a más personas de lo que ayudabas ayer. Y las cosas poco a poco van a venir. Pero tienes que seguir, porque es una subida y una bajada. No siempre todo está bien, no siempre todo está mal. Claro. Entonces tenemos ciclos y tenemos que aprender a manejarlos, hacernos lo suficientemente fuertes. Una de las cosas que yo rezo todos los días, cuando yo le pido a Dios, yo no le pido a Dios que haga las cosas más fáciles para mí. Yo le pido a Dios que me dé la fortaleza para afrontar todos esos problemas difíciles que se me presentan. Okay. Y eso yo siento que me ha ayudado y es lo que trato yo de explicarle a todo el mundo. No busques la manera fácil, trata de hacerte mejor, más fuerte, y los problemas los vas a poder superar tarde o temprano. Viendo tu vida hasta ahora, desde ese niño en el Valle, en Venezuela, hasta este momento, ¿cuál es ese superpoder siendo héroe de tu historia? ¿Cuál es ese superpoder que sientes que te ha acompañado y te ha ayudado y seguirá contigo a seguir logrando más cosas? Mira, yo he pensado muchísimo durante toda mi vida. ¿Qué Puede es eso ser, que yo puede tengo? ser uno, un superpoder, o pueden ser varios. Sí. ¿No? ¿Qué sientes tú? Sí. Yo creo que para llegar al éxito tienes muchísimas cosas que tienes que hacer para poder. No es una sola silver bullet, no es una sola cosa que te va a lograr todo. Algunas personas tienen la suerte de que una sola cosa los lleva muy lejos, pero la mayoría de las personas no. Lo que yo he sentido que me ha hecho a mí diferente y me ha logrado ayudar a llegar a alcanzar cosas que otras personas no, ha sido que yo creo que Dios me dio la bendición de ver cosas que de ver muy fácil cosas que otras personas no pueden notar, no pueden ver. Uh-huh. Entonces, algo así como, por así decirlo, quizá un poquito de un instinto, un poquito pero no es nada mágico, no es nada milagroso, es simplemente pequeños detalles que yo noto y cuando los sumo, creo lo que va a pasar. Y muchas veces he estado equivocado y muchas veces he estado en lo correcto, pero yo he notado cosas antes de que los demás lo noten. Por ejemplo, yo me salí de mi país hace 22 años. Sí. Yo no esperé hasta que todo estuviera completamente destruido para verme forzado. Entonces, esa visión que tuve yo, por así decirlo, no todo el mundo la tiene, no todo el mundo, o muchas personas la tienen o la sienten, pero no actúan. Uh-huh. Porque les da miedo. Entonces, mi segundo don vendría siendo, no sé, yo creo que lo que le llaman en inglés el courage, la valentía. El coraje, la valentía. Coraje, exacto. Sí. Mi hija me pregunta que ella quisiera ser valiente y mi hijo, como yo y eso, ellos sienten que, a veces yo he escuchado muchas personas que piensan que valentía o las personas valientes o con coraje no sienten miedo. Y eso es algo que a mí me gusta explicarle a las personas. Sí, por favor. Mi manera de pensar es que una persona valiente o con coraje no es una persona que no siente miedo. Es una persona que siente el miedo, ve el riesgo, ve las posibilidades de fallar y con todo y eso actúa
actúa y sigue hacia adelante. Eso es coraje, eso es valentía. Saber que estás asustado y que ese miedo no te frene. Exactamente. Esa es la valentía. No es no sentir miedo. Todos sentimos miedo en algún momento. Yo pienso que el miedo puede hacer dos cosas en uno. O te paraliza o Te empuja. te empuja y lo atraviesas. Porque el miedo no se va. El miedo hay que atravesarlo. Y ahí la valentía y el coraje también. Eso estoy 100% Pero de qué acuerdo. bonito, pienso lo mismo que tú. Pues sí, es así. Yo también pienso que ese es un superpoder. Sí. Y qué bueno decirlo, porque hay mucha gente que se queda paralizada por el miedo y creen que no, y viene ese autosabotaje, y no, es así. Sí. No, y es súper importante que las personas lo escuchen. Nosotros lo que nos hemos salido de nuestro país, nosotros lo que hemos decidido tomar un negocio, muchos de mis clientes se asustan. Es que no sé si yo me va a ir bien en el negocio o no. Nadie lo sabe. Cuando tú comienzas, tú no sabes si te va a ir bien en el negocio o no. Pero ese miedo es normal, todos lo sentimos. Entonces la gente tiene que entender, es normal sentir miedo. Lo que no debes es dejar que ese miedo te frene. Y los que seguimos adelante somos los que logramos el éxito. El éxito está más allá de la zona de confort. Si tú te quedas en ese punto donde tú te sientes cómodo, nunca vas a saber qué fue lo máximo que pudiste haber logrado. Y una de las cosas que yo quiero cuando yo esté bien viejito en mi cama, ya al final de mi vida, ver hacia atrás y no arrepentirme de cosas que pude haber tratado. Y no, exacto. Yo estoy tratando todo lo que yo considero que puedo hacer y muchas cosas me han salido mal. Yo he fallado en muchos negocios, yo he fallado en publicidades que he comprado que he gastado mucho dinero que no han servido, yo he invertido con personas que no debía haber invertido, yo he tratado de hacer cosas que no he logrado hacer, pero he hecho tantas cosas, he tratado tantas cosas que las pocas que me han salido bien han superado muchísimo más mis pérdidas. Y ahí es donde estoy. Y ahorita yo me considero, mira, yo ahorita pasando los 40 años, yo me considero que si Dios me da la bendición de tener la salud que tiene, por ejemplo, mi madre en este momento, que a los 85 años debe estar allá en la Universidad Central haciendo yoga ahorita. ¡Ay, qué bella! Parada de cabeza y todo en mi sus universidad, posiciones. gracias. Sí. Qué Ella bella. todavía va, toma sus clases, camina 2 horas al día, todo eso muy, muy saludable. Esa es la mayor bendición que yo tengo ahorita. Mi familia somos saludables, mis hijos, mi esposa, mi madre, mi hermano, toda mi familia cercana. Gracias a Dios todos estamos muy saludables y eso es lo más importante. Con la salud es lo más importante, todo lo demás puede venir. Uh-huh. Pero bueno, mi madre a los 85 años todavía es muy saludable. Y si Dios me da la bendición de llegar a esa edad tan saludable como es ella o casi, yo estoy en la mitad de mi vida. Yo apenas he pasado la mitad de mi vida. Ahora es que viene la mejor mitad. Así pienso yo todos los días. Y tienes toda la razón, te lo dice una mujer de 51 años. Ahí Wow. te viene lo bueno. Gracias. Vamos a repetir, @DaPoloGarcía. Ahí lo pueden contactar. Recuerden, aquí está Beautiful. Bitches. Lo encuentran en Amazon. Está espectacular. Gracias. Muchísimas gracias por contarnos tu gracias a ti. historia. Gracias por esos consejos tan bonitos. Gracias por ser inspiración para muchas personas que seguramente están viendo en este momento héroes. A ustedes, gracias. Gracias por seguir conectados con nosotros, por escuchar estas historias maravillosas, por no rendirte, por escuchar y entender que sí se puede y sí, los sueños sí se pueden realizar. Vamos a atravesar ese miedo. A nosotros también véanos en nuestras redes sociales. Estamos en @HispanoTV. Ahí nos vemos. Y en YouTube también. Bendiciones.